Buenas noches amigos, ¿cómo están? Un gusto poder compartir este momento, por más que sea virtual, para homenajear a nuestro poeta y dramaturgo Julio Correa. Yo soy Carmen Cáceres, para quien no me conozca, y bueno, como les dije, estamos reunidos para homenajear a Julio Correa y de esa manera adherir al festejo del Día de la Insurgencia Cultural, que es el 18 de agosto. Un poquito de historia para saber de qué se trata. El Día Internacional de la Insurgencia Cultural, en conmemoración del fusilamiento del poeta Federico García Lorca, se establece el 18 de agosto como Día Internacional de la Insurgencia Cultural. Este día, o sea que este festejo, vamos a decir, esta conmemoración, surgió en la Argentina el año pasado, en el último encuentro internacional de escritores de Luna con Gatillo, realizado en Montehermoso en abril del 2019, y al que asistieron más de 120 escritores argentinos, latinoamericanos, europeos y africanos. En la Asamblea Poética se aprobó realizar una jornada de insurgencia cultural en la que se sumarán todas las reivindicaciones de los trabajadores de la cultura, para lo cual se convocó a colectivos culturales de todo el mundo a realizar durante el 18 de agosto o la semana previa actividades culturales de acuerdo a las necesidades y características de cada región. A esta convocatoria se han sumado hasta la fecha múltiples actividades en Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, México, Cuba, Venezuela, España, Italia y República Saharaui. Yo les cuento que el año pasado también una de las organizadoras, que es Natasha Mel, me puso la invitación para organizar acá el Día de la Insurgencia Cultural, y yo le invité a Osvaldo, a Mara, para poder adherirnos y de esa manera rendir homenaje a Lorca. Nos reunimos en la Biblioteca Analítica Liter, Literaria, Literaria, la Biblioteca Analítica Literaria en Luque, y leímos las obras de Lorca y de esa manera rendimos homenaje. Nos adherimos ya el año pasado cuando se inició. Y este año la temática es que se rinda homenaje a un autor nacional. Y le elegimos a Julio Correa porque no es un autor muy conocido en el exterior. Bien, ¿y cuál es la idea de esta convocatoria, vamos a decir? Que dice que cada colectivo cultural define qué actividad realizará, pudiendo ser conciertos, lecturas, suelta de obras de arte, performance, intervenciones, marcha poética, proyecciones, charlas, debates, obras teatrales, etc. Y las acciones, ¿para qué se van a hacer esas acciones? ¿Cuál es el objetivo, verdad, de esta convocatoria o de este homenaje? Que tendrán, dice, como objetivo reivindicar la identidad cultural de los pueblos, la defensa de su autodeterminación, el repudio a las injerencias externas y guerra, la denuncia al resurgimiento del fascismo y otras formas de discriminación racial, de género y de clase, de la preservación y el cuidado del medio ambiente y la paz mundial. Y de esta manera se invita a los distintos colectivos, como ya mencioné, para adherirse a este festejo. Y acá estamos para eso. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Mara. Muchas gracias, amigos y amigas de la Biblioteca Analítica de Luque, VAL. Así como dijo Osvaldo, voy a hacer una breve reseña de nuestro escritor paraguayo, el poeta y dramaturgo Julio Correa, que es la figura elegida para participar en esta recordación al poeta Federico García Lorca. Un alto honor, ¿verdad? En efecto, Julio Correa nació en Asunción el 30 de agosto de 1890, pero en el año 1908 ya se radicó en Luque, que fue el pueblo donde vivió y desarrolló su labor cultural. Su madre fue doña Amalia Mikoski y su padre Leopoldo Correa.
Se puede decir de que don Julio Correa es el padre del teatro guaraní, porque es uno de los primeros que escribe en guaraní. Antes hubieron otros intentos, ¿verdad? Pero él es el que escribe novelas y teatro en forma consecutiva, obras populares que suben a escena en el dulce idioma guaraní, nuestro segundo idioma, ¿verdad? Empezó así con obras de teatro popular. A sus 30 años se casó con doña Georgina Martínez, quien también fue su acompañante en el teatro y primera actriz en las obras que se presentó en todo el país. En 1934 al 36 publicó en periódicos de la capital un esquema llamado Dialoguitos Callejeros, donde él hacía unos escritos, ¿verdad? Luego, en 1943, publicó su libro en castellano, su libro de poesía, que es en castellano, no es en guaraní. Su libro de poesía que se llamó Cuerpo y Alma, que justamente fue editado por la editorial Difusam de Buenos Aires. En esa época los libros se hacían en Buenos Aires, posiblemente, ¿verdad? También quisiera referirme a sus cuentos, que no es muy extensa la producción de este cuento, pero son en castellanos, porque él era un escritor bilingüe. Las obras de teatro las hizo en guaraní y estos cuentos están en castellano. Tenemos así que escribió Nicolásito del Espíritu Santo en 1943, publicada en la revista Municipal por primera vez. Después escribió El borracho de la casa, El padre Cantalicio, El hombre que robó una pava, publicados en forma póstuma, porque fueron recopilados por su viuda, doña Georgina de Correa, ¿verdad? Que fue la que le sobrevivió. Podemos decir también que Julio Correa tiene un museo que funciona hasta la fecha en Luque, ¿sí? Que es el Centro Cultural Julio Correa de Luque, donde están todos sus enseres, se conservan sus originales de libros, pinturas, su perro y todos los demás. Y ahora cedo la palabra a Osvaldo, que va a decir sus obras de teatro en guaraní. Lastimosamente, Julio Correa, digamos, bueno, le sobrevivió, vivió mucho más tiempo, digamos, falleció en 1956 en Luque, pero Federico García Lorca fue asesinado antes, en 1936, en plena época de la Guerra Civil Española. También en esa zona de Granada, digamos, como todo el país, sabemos por la historia, estuvo signada, digamos, por una guerra civil muy violenta, digamos, entre republicanos y, bueno, estaban asociados todas las corrientes contraculturalistas, digamos, ¿verdad? En esa época, anarquistas, comunistas, sindicalistas, toda la clase social, ¿verdad? Que estaba trabajando, digamos, por una mejoría de las condiciones sociales de los obreros, digamos, y en ese marco son contemporáneos también en cuanto a ideas. Eso también es muy importante destacar. Julio Correa produjo la mayoría de sus obras de teatro, y los dos fueron dramaturgos y los dos fueron poetas. O sea, claro, la literatura es amplia, digamos, podemos incluir ahí el ensayo, podemos incluir el periodismo, podemos incluir la cuentística, digamos, pero las notas más fuertes de ambos son su poesía social, su teatro social, digamos. Eso es lo que queremos destacar hoy, hablar sobre Julio Correa, hablar sobre sus obras, hablar sobre su vida, su dedicación realmente a lo social. Hasta ahí por ahora, no sé si querés agregar algo, Mara.
Bueno, yo voy a leer exactamente la biografía de nuestro escritor paraguayo, que fue un dramaturgo que escribió en guaraní la mayoría de sus obras. Se puede decir de que Julio Correa es el padre del teatro guaraní, porque es el primero que escribe en forma consecutiva. Antes hubieron muchos intentos también, ¿verdad? Es bueno decir eso. Pero él es el que escribió en forma consecutiva obras populares que suben a escena en el teatro guaraní. Empezó con obras de teatro populares, ¿verdad? Por lo cual le hizo muy famoso. Y de la línea realista. A los 30 años se casó con Georgina Martínez, una joven dama luqueña que fue primero fue su apuntadora y después fue su dama acompañante y actriz de las obras que presentaba por los escenarios del país. Julio Correa también llevó sus obras a Buenos Aires, ¿verdad? Estuvo ahí cuando estuvo el maestro Flores, eso es lo que podemos decir. En el año 1934-1936 publica algunos dialoguitos callejeros, algunas obras en una revista. En 1943, Julio Correa escribió su único libro de poesías en castellano, como vos decís, la poesía social de Julio Correa, que es muy sentida, ¿verdad? Muy apreciada, que se llamaba Cuerpo y Alma, que justamente fue editada por la editorial Difusán de Buenos Aires. En esa época los libros, por lo visto, se hacían en Buenos Aires. Exactamente, la editorial Difusán de Buenos Aires, que habrá sido una antigua editora de Buenos Aires, ¿verdad? Entre sus obras tenemos las obras de teatro en guaraní, y yo quiero referirme a sus cuentos primero. Tenemos sus cuentos más conocidos que escribió en 1943 también, Nicolásita del Espíritu Santo. Después El borracho de la casa, El padre Cantalicio, El hombre que robó una pava. Publicados, estos tres últimos fueron publicados ya en forma póstuma. ¿Qué quiere decir eso? Después de su fallecimiento fueron recopilados. Entre su extensa producción dramática podemos citar Hola, Osvaldo. Osvaldo. Hola. Sí, Sí, dime. estoy siguiendo. Si es que vos podés leer su obra, tenés su obra a mano, de las obras de teatro, ¿o no? Las obras de teatro de Julio Correa. Pensa Guarante en 1933, ahí te cedo. ¿Vas a leer vos? ¿O querés No, que lea lee yo? nomás vos, si tenés vos, quiero que lea. Bueno, Porque los títulos son... Disculpe, sí, quiero aclarar un poco que yo tengo preparado para leer la poesía Pensa Guarante. bueno. Está bien. Entonces nosotros vamos a citar nomás, Ahora vamos a citar nomás los títulos de las obras. Yo voy a citar las obras de teatro dirigidas por él mismo, ¿verdad? La mayoría son de la década de los 30 y 40. El primero de ellos, Sandía Ububu, de 1933, Guerra Allá, 1933, Terejoyedu Frentepe, 1933, Peixa Guanante, 1933. Peixa Guanante quiere decir Así tenía que ser en castellano, 1934. Ñandemba era 1934. Yehuirei, 1934. Poan Dayarecoy, 1934. Suerte no tenemos, quiere decir Poan Dayarecoy. La culpa del bueno, en castellano, 1934. Pleitorire, 1935. Carupoca, 1941. Carupoca se traduce por los mal comidos o los hambrientos, sería, ¿verdad? En castellano. 1941. Ubuyara, 1943. Caraí Ulogio, 1944. Honorio Causa, 1948. Toribio, 1949. Sombrero K.A., 1951.
y la versión en guaraní de Arévalo de Jaime Bestart en 1945. Quedaron inéditas La vida es buena y Moria Juroga. Bueno, como dijimos también, Se publicó luego. escribió cuentos, como dice Mara, y poemas. Y su libro de poesías. Y su libro de poesía es de Exactamente, 1953, que fue reeditado por la colección Alcántara. No, con en prólogo de Miguel Ángel 1943, en 1943, porque él fallece en el 53. Su libro es de 1943, el libro de poesía. Sí, sí. 43. Y bueno, creo que tenemos una semblanza de quién fue el gran Julio Correa, nuestro dramaturgo. Escribió sus mayores obras, sus mejores obras en guaraní, ¿verdad? Tiene un museo en la ciudad de Luque, de donde somos nosotros. Tiene un museo, un centro cultural muy importante, la Casona Correa, donde Una academia hasta cultural. hoy se pueden ver sus enseres. El centro cultural, el museo. Bueno, no sé si es que vamos a seguir ya ahora con la lista de la gente que va a decir los poemas, ¿verdad? Sí. Si puede anotarse allí, Edith. Edith, tengo anotada. Si puedes leer tu escrito en guaraní. Bueno, antes que nada, hola, ¿me escuchas? Hola. Sí, escuchamos. Hola. Te escucho, Sí. te escucho. Bueno, como ya venían diciendo, Julio Correa fue un autor bilingüe que le dio un gran soporte al idioma guaraní con las obras que él hizo. Y justamente quisiera aportar yo esa parte con una poesía en guaraní. Tal vez si hace falta, ¿verdad?, nos ayudemos a traducir o para entender mejor. Pero para escuchar de primera mano, entonces quisiera leer esta poesía en guaraní que se llama Pecha Humarante. Y dice así. Dale. Angaipaba y Sherembia Popue. Shanga Putepe Oyehaitepo. Yaborai Puta Kosheregobe. Ibuquañarome Ojoba Oñeje. Ipirujanwa. Oye Pocajape Pemba en Brasil. Iplajen Soro Sheregobe Guape. Hamamuaja Jape. Shekerewata. Shekutu Kuntin. Angaboraita. Pecherellante, taipukui ajapo, she koshrape, shehina peixa morante, peixama amanota she. Y esa es la poesía que quise compartir con ustedes. En el dulce idioma guaraní, ¿verdad? Sí, en nuestro idioma guaraní. Acá tengo un comentario que agregó en su libro Miguel Ángel Fernández, que dice, para la música de Flores. Sí. O sea que le agrega más o menos como como para hacer una guarania con él. Y a mí ese Peixa Guarante medio me suena esa música a mi manera. Más o menos. Más o menos como una especie de destino ciego que me guía y así nomás luego va a ser. Así va a ser. Así aunque será. Quisiera aclarar, yo según entiendo cómo arranca la poesía. Por favor, sí. Parte de una situación en el que algo que hizo como que le pesa al autor, ¿verdad? Uh-huh. Y lleva consigo esa tristeza. Cuando dice que viene a ser el dolor del alma y se refiere a algo que hizo. Sería como un pecado o algo malo que hizo. Uh-huh. Y que le va devorando, ¿verdad? Por dentro y que camina a su lado. Esa sería la traducción más o menos de lo que quiere decir ese dulce poema en guaraní, ¿verdad? Así. Muchas gracias, Edith, muy amable. De nada. Y ahora vamos a escucharle a Mario Paniagua. Mario Paniagua, por favor.
Habla, Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Realmente cuando yo también la poesía que estuvo leyendo Edith, que en realidad me sonó bastante conocido, porque, bueno, como decía ya Osvaldo, se nota que le hace la base la guarania de José Asunción Flores, ¿verdad? Porque en algunas partes utiliza muchísimas frases de esa guarania que es, me parece que es causa de ñaña, ¿verdad? Así Mm. que tengo que leer mejor. Estaba buscando justamente la canción, ¿verdad? Pero algo así dice, causa de ñaña, dice justamente de esa manera. Y es donde esa guarania tan bonita, realmente me pareció escuchar, ¿verdad? Hace tantas No, arenas, una semejanza amoka es. bum butere, tayahaisere covere, marápico y potabé, dice la canción, ¿verdad? Es muy bonita esa canción. Entonces me recordó un poco al escucharle a la lectura de Edith, ¿verdad? Yo dije, esto utilizó algo de eso para, para hacer eso, ¿verdad? Entonces, conociendo la Correa con ustedes el día de hoy, un poco más, ¿verdad? Porque de hecho que no lo conocemos demasiado, es muy genérico todo lo que sabemos de él, o por lo menos en el grupo, a lo mejor yo soy el que menos conoce, ¿verdad? Bueno, Mara me pasó hoy una poesía justamente que se llama Romance del viejo amor, Romance del viejo amor. Y dice así, de esta manera, es muy bonita justamente. Ninguna linda como ella, entre las chicas del pueblo. Era muy blanca su frente y eran sus ojos muy negros. Y agraciaba en su sonrisa la gloria de dos hoyuelos que Dios puso en sus mejillas para que aniden los besos. Nos íbamos a casar y estábamos tan contentos que entre la dicha dejamos que se nos pasara el tiempo. A veces en mi camino, como el azar, yo la encuentro. Ella se queda muy pálida, yo también, pero por dentro. Pues no le quiero mostrar que su mismo mal padezco y voy pasando de largo sin decirle que aún la quiero, como cuando éramos novios y eran las palabras besos. Y así es la poesía, es muy hermosa, justamente Qué lindo. Romance del viejo amor. Me encantó cuando leí y bueno, procuré que se pueda comprender de la mejor manera. Muy Gracias, lindo. Mara. Muy bueno, Qué muy lindo. bueno. Bueno, este me entregó hoy Mara y voy a leer, se llama Para ti, Georgina, desde la cárcel. Compañera, no llores al verme prisionero. Por unos cuantos días nuestra dicha se trunca, pero seguimos siendo los buenos compañeros que no olvidan nunca. Ahora el dolor te embarga, desecha toda pena. Nuestra vida es más larga que esta injusta condena. Yo pienso jubiloso en este calabozo. Cada hora que pasa me va acercando a casa y dentro del alma llevo para ella un beso nuevo. Hasta ahí. Muy bien. Muy lindo. Quiero acotar que Georgina era la señora de don Julio Correa y fue también la primera actriz de su compañía de teatro. Está bien. Bueno, ahora Carmen, si vos querés leer algo. ¿Hay alguien más o ya todos leyeron? Voy a leer yo un Vos y poema. yo nomás parece que ya. Un poema de Lorca voy a Sí. leer para salir un poquito de nuestro autor. El cielo es de ceniza. Sí. El cielo es de ceniza. Ahora. Los árboles son blancos y son negros carbones los castigos quemados. Perdón, me llevo todo mal. Voy a empezar de eso. Se va a cortar nomás eso. Se va a ir. El cielo es de ceniza. Los árboles son blancos y son negros carbones los rastrojos quemados. Tiene sangre reseca la herida del ocaso y el papel incoloro del monte está angustiado. El polvo del camino se esconde en los barrancos
Están las fuentes turbias y quietos los remansos. Suena en un gris rojizo la esquila del rebaño y la noria materna acabó su rosario. El cielo de ceniza, los árboles son blancos. Bueno, muy bien, Carmen. Un homenaje también al poeta, ¿verdad? Federico Lorca, un gran poeta, que fue indudablemente también espejo y guía de toda una generación hasta nuestros días, ¿verdad? Sí. Y yo quiero leer también un poema de Julio Correa, si es que no hay otra persona en la lista. Tenemos 4 minutos. Bueno, con su permiso, yo me voy a retirar por razones particulares. Está muy bien. Sí, andate. Está bien. Gracias. Yo voy a leer una poesía que se llama Romance de la Virgencita Robada, que escribió Julio Correa con motivo de que se le había robado la Virgen de Cajupé, que era de su familia. Bueno, dice así. Compañera, una gran pena me está torturando el alma. Estoy pensando en la Virgen que mi madre te dejara. ¿Qué dolor tendrá la Virgen morando entre tanta gente mala, después de estar con nosotros, con mi madre y con mi hermana? Yo creí ver cuando niño brotar de sus ojos lágrimas. Mamá me dijo, es porque son crueles los que mandan. Y los pueblos tienen hambre, y los tiranos se hartan, y amparan al asesino, y acosan al que trabajan. Virgencita de mi madre, que he amado tanto en mi infancia, aunque ya la fe he perdido, quiero tenerte en mi casa. Te recuerdo y me imagino que tú me darás la pauta para arrancar todo el odio y el deseo de venganza, que en surcos de latigazos ha brotado en mis entrañas. Fin del poema. Es muy lindo y muy emotivo, porque como te digo, él lo hizo como porque se le robó la Virgencita. Luego de un tiempo se encontró otra vez la Virgen de Cacupé y fue llevado otra vez en una procesión hasta la Casona Correa, donde hasta estos días está en el Museo Julio Correa, la Virgen de Cacupé de la familia Correa. Eso es lo que quería aportar. Carmen, si querés cerrar. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación y yo creo que es un lindo homenaje para Julio Correa y también para Lorca. Así es que vamos a volver a encontrarnos muy pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. A todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchas gracias, Val, a toda América Latina, España también. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao.